Y de nuevo, bienvenidos a este curso de identificación espiritual 1. Es una bendición estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y que sigan creciendo con Academia Cristo. Me presento, yo soy el pastor Henry Herrera, vivo en Medellín, Colombia. Pertenezco al Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional. Nosotros trabajamos junto con Academia Cristo en este ministerio que hacemos para poder enseñar a otros el mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Esta lección de identidad espiritual, identificación espiritual es muy importante porque vamos a aprender dos cosas. La primera, aprendemos el punto de vista histórico, que vamos a hablar un poco hoy acerca de esto, hablando del cristianismo y cómo existen algunas congregaciones. Y luego vamos a dedicar un buen tiempo a hablar del punto de vista de la hermenéutica, es decir, de cómo interpretamos la Biblia. Y puesto que ustedes ya han pasado algunas lecciones, algunas clases de Academia Cristo, más o menos han estado viendo cómo enseñamos la Biblia y con el motivo de poder ser un poco más cristocéntricos. Sean bienvenidos a nuestra primer lección y bueno, antes de empezar con la oración y lo demás, quisiera escucharlos, una corta presentación de dónde son y hace cuánto están estudiando en Academia Cristo. Gonzalo. Buenos días, profesor. Yo soy de Venezuela, del estado Táchira. Qué bien. Vengo ya con la Academia Cristo más de un año, he hecho ya 12 12 cursos y Wow, con esto qué bien, qué bien. Táchira, no he tenido el privilegio de estar en Táchira todavía. todavía. Sí, No se da cuenta con el diagonal de que está la asociación un poquito dura, pero bueno. sí. Sí, este año íbamos a ir y se juntó con las elecciones que hace poco tuvieron. Entonces estamos planeando volver por el misionero Luis Acosta. Bienvenido, Gonzalo, Bueno, un gusto. Jason. gracias. Profe, buenos días. Bueno, mi nombre es Jason Iguarán. Llevo con la Academia de Cristo, apenas estoy empezando, llevo 2 meses. Ya he ido avanzando, no estoy como muchos que ya llevan 10, que ya llevan más o menos entre 15 cursos. Soy católico y me gusta escuchar la palabra, profe. Gracias. Soy de Santa Marta, Colombia. Ah, qué bien. Eh, eh, en estos días yo soy militar, soy suboficial del ejército. Eh, en estos días ya me toca ya presentarme en la ciudad de Medellín porque salí trasladado para allá. Yo creo que su tierrita, ¿no? Desde allá también, ¿no? Claro, por acá bienvenido. Qué Allá bueno, le voy a, Jason. allá le voy a llegar, profe. Sí, ¿Te va a señor. tocar Gracias. dónde? ¿Cuarta brigada o dónde te va a tocar? Allá en la cuarta brigada, allá en la PM 4. Qué bueno, bienvenido. Vamos a quedar cerca. Gracias, Sí, gracias, gracias, profe. claro, qué bien. Jonathan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Buenos mi días. nombre es Jonathan, soy acá de Argentina y bueno, ya hace 6 meses aproximado que estoy haciendo el curso. Sí, ya, este va a ser el sexto curso. Qué bien. ¿De qué parte de Argentina, Jonathan? De Rosario, Santa Fe, como para que tenga Rosario. una referencia. Sí, Estoy a kilómetros de Rosario, pero para que tenga un punto de referencia de Rosario, Santa Fe. sí, Rosario, famoso por el fútbol, ¿no? Sí, Sí, yo no soy mucho del fútbol, mucho no entiendo, pero sí, 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 eh, mucho fútbol por este lado. claro que sí. Fernando, Hola, mi nombre es Fernando de Puerto Rico. qué bien.
Qué bien, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, luego de esta presentación, hoy vamos a tener nuestro primer tema, las diferentes denominaciones y su desarrollo histórico. Esta lección es muy importante porque siempre vamos a partir de un principio bíblico y es, bueno, ¿qué me enseña la Biblia? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué necesito aprender del cristianismo? Pero hay otra pregunta más. Si hay una Biblia, una sola Biblia, ¿por qué existen tantas denominaciones? Y eso es algo muy importante, porque la identidad espiritual nos identifica a nosotros no solamente quiénes somos, sino también en lo que creemos. Y es por eso muy importante que nosotros podamos identificar un poco de la historia, de cómo nacieron ciertas denominaciones, cómo nacimos nosotros en nuestra identidad espiritual, pero lo más importante, que estemos centrados en Cristo. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Padre Celestial, reconocemos, Señor, que somos pecadores, que te hemos ofendido en nuestros pensamientos, palabras y obras. Y gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Damos gracias porque el Espíritu Santo es nuestro guía y maestro y ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales. Tú sabes cuáles son y bendícenos conforme a tu voluntad. Espiritualmente, Señor, te pedimos que nos guíes, nos ayudes a tener una identidad espiritual que esté de acuerdo con tu palabra y sobre todo para nuestra salvación. Bendice a los demás estudiantes que hoy no pudieron conectarse o que van a ver esta clase grabada para que también podamos seguir creciendo y fortalecidos en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que todos los cursos que Academia Cristo ofrece son totalmente gratuitos. Nunca, desafortunadamente, estamos en un mundo pecador, en un mundo lleno de maldad y a veces hay personas que se quieren hacer pasar por nosotros pidiendo códigos o información que ustedes no deben de compartir porque ustedes saben que muchos existen para el mal, para poder robar información y datos. Ya ustedes están conociendo a los profesores de Academia Cristo y siempre los profesores de Academia Cristo, si van a hablar con ustedes, pues es solamente para lo espiritual, para las clases, ¿verdad? Entonces nunca den códigos ni cosas así. Y es algo que hemos estado avisando porque últimamente han habido algunos problemas con eso. Entonces, para que tengan cuidado y por favor nos informan cuando estén pasando estas situaciones. Los objetivos de la lección para esta mañana, pues la primera es que vamos a identificar el propósito y los objetivos de este curso. Vamos a analizar tres pasajes bíblicos que hablan de nuestra identidad espiritual y esto nos va a llevar a hablar un poco de la parte histórica. Vamos a identificar las tres ramas principales del cristianismo. En este curso solo hablamos de el cristianismo, es decir, estamos enfocados en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este curso no vamos a hablar de sectas como Testigos de Jehová, ni mormones, ni adventistas. No vamos a hablar de ellos. Tampoco vamos a concentrarnos a hablar de ciertas congregaciones. Sencillamente vamos a hablar de las ramas principales, ¿cierto? Donde cada uno de nosotros vamos o pertenecemos o necesitamos ayudar a identificarnos. Antes de esto, quiero darles un panorama de los cursos que ofrece Academia Cristo. Pues Gonzalo está muy adelantado, eso es una alegría de que ustedes también sigan animosos. Ustedes están en el nivel discipulado. Luego del nivel discipulado, van a pasar al nivel sembrador, porque
un propósito grande que tenemos en Academia Cristo es tener sembradores, que tengan grupos sembradores que enseñen la palabra de Dios. Pero como ya les dije, todos estos cursos, todas estas lecciones son totalmente gratis. La primera sección de estudios que se llama la Biblia son 6 cursos donde estudiamos historias bíblicas, pero con un propósito, que ustedes aprendan a usar las 4C. Y tengan en cuenta esto, que al usar las 4C están aprendiendo algo de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es cómo interpretamos la Biblia. Entonces, con esas 4C, uno aprende a poder estudiar más el pasaje bíblico, conocer los personajes, los objetos, cuál es el problema, la solución, qué pecado me lleva a confesar, dónde veo el amor de Dios, y vemos todos estos puntos importantes para poder decir cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida. Luego vamos a tener esta lección de identidad y espiritual y legalismo, y el propósito de estas lecciones es lo que nosotros queremos ayudar para que podamos identificarnos bien en lo que creemos, qué es lo que creemos nosotros y que necesitamos ser como los cristianos de Berea. Acuérdense, cada vez que ustedes reciban un curso de Academia Cristo, pues vamos a ir a la Biblia y ver si es verdad. Si tienen preguntas y necesitamos tiempo para hablar de ellas, con mucho gusto estamos para esto. Y la identificación espiritual y el legalismo nos ayuda a ver mucho las diferencias de las diferentes denominaciones. También tenemos las enseñanzas de Jesús, es otro curso que ofrecemos. Hay 3 cursos allí, y aquí hay una doctrina que usamos mucho para poder estudiar la Biblia, identificar la Biblia, interpretar la Biblia y enseñar la Biblia, y es la ley y el evangelio. La ley y el evangelio es una doctrina que usamos bastante nosotros, y es como una tarea que yo pongo a ustedes, que siempre estén trabajando mucho con este tema de la ley y el evangelio. Y el último, la palabra crece, que tiene 2 cursos. En este curso ustedes van a recibir una capacitación para enseñar a otros. Y es aquí donde nosotros animamos para que podamos tener un grupo sembrador y enseñar la palabra de Dios a otros. Ya saben que si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y podemos avanzar juntos en nuestra lección. ¿Cuál es el propósito grande del curso de identidad espiritual? Pues vamos a usar, como siempre, la palabra de Dios para ayudar a entender lo que usted cree y por qué. Y detrás de Academia Cristo, ustedes saben que está la Iglesia Luterana Confesional. La Iglesia Luterana Confesional eh, es muy poco conocido en Latinoamérica, y por eso nosotros tenemos este propósito de enseñar lo que creemos y lo que la Biblia nos enseñe. A base de esto, nosotros queremos ayudarle a cada uno de ustedes a que podamos tener una identidad espiritual basados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y siempre necesitamos recordar lo que enseña Juan 17:17. La palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad, y pedimos que Él nos santifique en esta verdad. Los objetivos de este curso: vamos a comparar las enseñanzas distintas de las iglesias, de las denominaciones, y vamos a compararlo con la palabra de Dios. Vamos a identificar los principios doctrinales, y esto es muy importante. Y estos principios doctrinales identifican la identidad espiritual pues, que tenemos como luteranos confesionales, y vamos a fortalecer la confianza en la Biblia como única fuente de norma y fe, y también confesar con convicción una fe bíblica centrada en Cristo y en su obra salvadora.
Por eso, como ya lo plasmamos al inicio de nuestra clase, la identidad espiritual es muy importante y los propósitos de esta lección, ya pudimos hablar del propósito, los objetivos del curso. Vamos a analizar tres pasajes bíblicos que hablan de nuestra identidad espiritual y vamos a identificar las tres ramas principales del cristianismo. Muy bien, vamos aquí avanzando en nuestra lección. Tengo una pregunta para ustedes y quien desea participar. ¿Cuál es su verdadera identidad espiritual? Jason. Profe, bueno, buenos días para todos mis hermanos. Esa pregunta es un poquito, y es un poquito, no, es muy importante, 100% importante. ¿Cuál es la cuál es la identidad espiritual o cuál es prácticamente, o sea, cómo me identifico yo? Es lo que veo yo en esa pregunta. Profe, yo me identifico como un cristiano. Yo soy católico, pero en sí yo soy cristiano. Ya yo sé más o menos cuando usted está iniciando, ya prácticamente sé por dónde va en la Biblia, cómo se relaciona un versículo con el otro. En el momento que usted nos envía prácticamente el pasaje bíblico, cómo debemos de interpretarlo, pero teniendo en cuenta de que el objetivo principal de mi identidad es Cristo sobre mí. ¿Sí? Como esa parte superior de la roca, porque la roca somos nosotros. La roca es el cristianismo, ¿sí? Y que dentro del cristianismo hay congregaciones, como usted lo acabó de decir. Son congregaciones. Mire, yo he recibido testigos de Jehová, he recibido evangélicos. ¿Por qué? Porque vienen a hablar de un mismo Dios, de ese Dios. Mi religión me identifica aquí a mí como un cristiano. Todos somos cristianos. Hay un pasaje bíblico que dice que las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿Y quién es ese Él? Cristo. ¿De dónde viene el cristianismo? Pues de Cristo. Nosotros prácticamente venimos de Él. Entonces, dentro de este cristianismo lo que hay son unas congregaciones. Y hoy en día, profe, se lo digo a usted y me da mucha tristeza. Dentro del cristianismo, las congregaciones como el catolicismo, y hay algunas iglesias y hay otras congregaciones que se tiran entre sí y no debería ser así. Por decir un ejemplo, ¿no? Que se ha visto y hay muchos que tienen respeto. Qué pena que me entienda, pero culmino con esto. De los que son evangélicos hacia el catolicismo dicen no, que esa estatua, que la Virgen María, esto y lo otro. Y del catolicismo se dice que ustedes son los anticristos porque se salieron de la iglesia, que no sé qué, qué tal. O sea, hay una sola pelea. Pero eso es bonito también, ¿sabe por qué? Porque eso me conllevó a mí a decir de que nosotros dentro del cristianismo, nos estamos golpeando prácticamente. Cuando Jesucristo venga a cumplir el rapto, que es la unión, Él va a separar el cristianismo, o sea, el cristianismo y todas sus congregaciones. Y aquellos que no siguen a Cristo, a ese mismo Dios, prácticamente quedarán en este mundo, prácticamente quedarán como quien dice en el infierno. ¿Sí? Yo sé que se extiende un poquito más, pero es para que entendamos dónde estamos nosotros ubicados. Gracias, profe. A vos, Jason, a vos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiera compartir cuál es su verdadera identidad espiritual? Muy bien. Entonces vamos a ver, Gonzalo, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahí sí. Así es, profe. Yo comparto, bueno, casi lo que habló el hermano anterior, pero siempre nosotros estamos fundamentados sobre algo que nosotros, los que buscamos la manera de identificarnos con el Evangelio de Cristo, sabemos que estamos sobre la roca y que la roca es Cristo.
porque eso es el fundamento que sobre los apóstoles y los profetas fueron fundamentados. Y yo me identifico con esa, con esa vía espiritual, de creer de que Cristo es nuestro Señor y que está sobre la roca y que tenemos un Espíritu Santo que nos dejó como consolador. Y para ir edificando que esa roca y creciendo cada vez que vamos teniendo una ayuda como hoy la tenemos con ustedes en Academia Cristo, lo que nos va enseñando y nos va dando ese discernimiento por medio de la palabra para ir creciendo. Ese es mi contexto, profesor. Gracias, Gonzalo. Muy bien, gracias por participar. Jonathan, Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, rápidamente podría contestar que mm, nuestra verdadera identidad está en Cristo, está en Jesucristo. Creo que un poco lo que decía Gonzalo, Pablo como perito arquitecto eh, puso los cimientos de alguna manera y ahora cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Creo que la palabra de Dios es clara en cuanto a edificar. Viste, cualquiera, dice Pablo, cualquiera que venga y predique otro evangelio sea anatema. Yo creo que es importante conocer la historia de la iglesia, porque eso también te lleva a pensar eh, hoy, porque estamos en otra época, en otro siglo, y nosotros, ¿a quién pertenecemos? ¿De dónde venimos? Porque es importante eso. Ahora hay muchas, como compartía antes el profesor, muchas ramas, muchas protestantes, reformadas, católicas, etcétera. Pero, ¿cuál es la historia? Y es importante, a mí me interesa mucho porque es como conocer la historia para saber realmente, ¿viste? De dónde venimos, por así decirlo. ¿Cuál es nuestra identidad? Yo, personalmente está claro que mi identidad está en Cristo, digamos, pero, pero tiene que ver con todo lo que pasó en un principio, ¿no? Y bueno, acá estoy como alumno queriendo aprender. Luego, sé que, sé que por diferencia doctrinal y más allá, viste, pongo así este ejemplo para como una ruta. Dos iglesias comienzan acá, pegaditos, pero cuando van caminando, como que el camino se va abriendo. Y al final del camino arrancaron cerquita, pero al final del camino quedan totalmente distanciados por un montón de cuestiones doctrinales y que se desvían de la verdad. Se van de la verdad, y eso eh, muchas veces suena feo. En mi opinión, yo, como dije, como alumno, también quiero que me corrijan, quiero aprender, pero eso lleva a que no todos somos iguales. ¿Viste? Yo no puedo compartir una misma fe, un mismo Señor con un testigo que va. Perdón, lo digo, decir, no. Y así con otros diferentes doctrinas, digamos. muy bien, gracias por compartir. Y vamos a buscar un pasaje, Romanos 3:23. Romanos 3:23, que nos enseña. Quien lo tenga, puede leerlo. Romanos 3:23. Sí, dale, Jason. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, aquí que nos enseña la palabra de Dios. Y si estudiamos todo el capítulo 3 de Romanos, nos damos cuenta de que ninguno de nosotros, los que estamos acá, ni ningún ser humano es justo. Todos tenemos un problema.
Ese problema se llama el pecado. Por ahí es donde necesitamos empezar a hablar de nuestra identidad espiritual. ¿Qué somos nosotros, miserables pecadores? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué merecemos nosotros por ser miserables pecadores? El infierno. Y el infierno es un lugar que existe. El infierno no es este mundo. El infierno es un lugar que sabemos que allá es donde está condenado el diablo y sus ángeles que le siguieron. Entonces, cuando estamos hablando de nuestra identidad espiritual, estamos hablando de nuestra vida espiritual, lo primero que necesitamos reconocer, ¿por qué tengo una vida espiritual? ¿Y el por qué tengo una vida espiritual? Porque tengo un problema. ¿Y cómo se llama ese problema? El pecado. El pecado, como lo acabamos de escuchar, me destituye de la gloria de Dios. Todos nosotros somos, ¿qué? Miserables pecadores. Nosotros, por nuestros propios méritos, escuchen bien, por nuestros propios méritos, no podemos tener paz con Dios. Nosotros, por nuestra propia voluntad, no podemos alcanzar la salvación. ¿Por qué? Por el pecado que vive en nosotros. Si estudiamos bien Romanos, Pablo por allá en el capítulo 7 dice eso: yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. ¿Qué hay en nosotros? Algo que se llama el viejo hombre. Y el viejo hombre es aquel que nos lleva a desobedecer a Dios, a pecar. Entonces, mientras que estamos en este mundo, usted y yo vamos a batallar con eso, que se llama ¿qué? El pecado. Cuando yo ya tengo claro qué es el pecado, y otra vez, ¿por qué hablamos del pecado? Para poder tener yo mi identidad espiritual. Vamos a poder conectarnos con lo que en verdad nos tiene reunidos. Y vamos a leer estos tres pasajes que nos van a ayudar a hablar un poco de nuestra identidad espiritual. No olvidando lo que somos, pecadores. No olvidando lo que merecemos, hablando de la muerte eterna, del infierno. Aquí en la pantalla tengo el primer pasaje. ¿Quién desea leerlo? Dale, Jonathan. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Jonathan. Una de las cosas importantes de nuestra identidad espiritual es la manera en que expresamos lo que creemos. Y lo primero que nosotros expresamos, como ya lo sabemos, que somos pecadores, que no podemos ganar nada delante de Dios. Escuchemos bien lo que nos dice la palabra de Dios. Y miren estas palabras: escogido, pueblo adquirido, ha sido llamado ¿de a dónde? De las tinieblas. Entonces aquí vemos lo que acabamos de escuchar de Romanos 3:23, llamados de las tinieblas. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad espiritual? Que hemos sido llamados de la incredulidad, de las tinieblas, por la gracia de Dios, por su misericordia, para hacer esto, para contar a otros lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y es donde nosotros no podemos perder el enfoque. ¿Cuál fue el peor problema o el problema principal que Cristo solucionó en nosotros? Nuestro pecado, el no ir al infierno. Ese es el principal problema. No podemos desvirtuarnos. Mucha gente a veces tiene la idea, y es donde entran los testimonios, a hablar cosas de que experiencias que vivieron, y está bien, es respetable, pero muchas veces olvidan cuál es la verdadera situación espiritual de nosotros con el pecado. ¿Hasta dónde nos lleva el pecado? ¿Cuál es la raíz de todos nuestros problemas? La raíz de todos nuestros problemas en este mundo es el pecado. Y mire de dónde nos llamó Dios.
de estas tinieblas y nos llamó ¿a qué? A la luz admirable. Entonces, ¿cuál es mi identificación espiritual según estos versículos bíblicos? Que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos. Y si ustedes notan la manera de hablar de la palabra de Dios, pues usted y yo no hicimos nada para ser llamados, ni adquiridos, ni escogidos. ¿Quién hizo todo? Dios. Entonces ahí es donde empezamos a notar que nuestra identidad espiritual le damos toda la gloria ¿a quién? A Dios, aún porque somos cristianos. Por eso no usamos frases como yo acepté a Cristo, o yo gané la salvación, o yo he sido obediente para ganar esto delante de Dios. No, siempre toda la gloria a Él. Eso nos ayuda mucho en nuestra identidad espiritual. Gálatas 4:7, ¿quién desea leerlo? Gálatas 4:7, profe, dice, Dale, Jason. así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Entonces, ¿somos qué? Hijos. ¿Somos qué? Herederos. ¿Y herederos de qué? De la vida eterna, del cielo. Así como el infierno existe, el cielo también existe. Ahora yo hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que lleva al infierno? Nuestros pecados, profe. Los pecados. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Jonathan. La ley. La ley. Bien. Vamos a ir a un pasaje conocido. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 3, y pensando en esta pregunta, ¿qué es lo que nos lleva a qué? Al infierno. Y vamos a leer versículos 16 al 18. Juan 3 del 16 al 18. ¿Quién desea leerlo? No sé si Jonathan que levantó la mano o es de ahora. Juan 3 del 16 al 18. ¿Quién desea leerlo? Dice, ahí ya mencionó el hermano. Adelante, adelante. Listo, gracias, hermano Jonathan. Dice, de tal manera, porque de tal manera Dios amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de un unigénito Hijo de Dios. De nuevo la pregunta, según esos versículos, ¿qué es lo que lleva al infierno? Nuestros pecados, profe. Sí, Él no cree, volvamos a leer el versículo. Eso, ¿qué dijiste? el no acatar la ley, el no seguir los mandamientos. Sí, volvamos a leer el versículo 18. El 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que si nosotros no creemos en Dios, no creemos en Cristo, somos condenados. Muy bien, porque aquí es donde necesitamos aprender de nuestra identidad espiritual. Somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Pero ¿qué es lo que lleva al infierno? La incredulidad. No creer en la obra de Jesús. Jonathan. Es interesante saber que en este capítulo Jesús estaba hablando con Nicodemo y anteriormente le hace una referencia de la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto.
que el pueblo a causa de la blasfemia y bueno, un montón de cosas, de la incredulidad, Dios que había mandado serpientes venenosas para castigar al pueblo y bueno, entonces las serpientes empezaron a picar a todo el pueblo y, y bueno, la gente se empezaba a morir. Entonces Moisés ahí va y ora a Dios y Dios le da la instrucción que pongan un asta, una serpiente de bronce y dice, y todo el que mire esa serpiente iba y crea, iba a ser sano, salvo. Y eso es una figura de lo que Dios hace en la cruz, ¿no? El que cree en Jesucristo se va a salvar de sus pecados y el que no cree va camino al infierno, por así decirlo, porque rehusó en creer en el Hijo de Dios. Y la ira de Dios está sobre ellos. Muy bien. Entonces es un tipo de la obra de Cristo. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que lleva a la incredulidad, perdón, al infierno? La incredulidad, no creer en Jesús. ¿Y por qué pongo esta referencia acá? Porque necesitamos tener la seguridad de que aún nosotros siendo pecadores, por los méritos de Cristo, somos llamados hijos de Dios, herederos de Dios. Eso es muy importante que lo podamos notar, porque es así como la Biblia nos habla. Salmo 27:10, ¿qué nos dice? Y aquí lo tenemos en pantalla. ¿Lo leo, profesor? Dale, por favor. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos por la obra del Espíritu Santo que nuestro Señor, nuestro Dios, nunca nos va a abandonar. Y lo otro es que Él es lo primero en nuestras vidas. Entonces, si volvemos al punto que la pregunta, ¿cuál es mi identidad espiritual? Yo soy Henry, un miserable pecador que merezco ir al infierno, pero doy gracias a mi Señor de que Él no permitió que fuera al infierno, envió a Jesucristo para que llevara una vida perfecta en mi lugar, para que fuera a la cruz y pagara en mi lugar, y es por esto que soy llamado hijo de Dios, heredero del reino de los cielos. Y es la identidad espiritual que nosotros queremos que cada uno de ustedes tenga viniendo de la palabra de Dios, viniendo del mensaje de la palabra de Dios. Teniendo claro este punto, y si tienen alguna pregunta, porque ya vamos a pasar a la siguiente parte, eh, recuerden esto, somos pecadores en este mundo, nunca se nos va a quitar esta naturaleza pecaminosa y prueba de eso es que todavía tenemos malos pensamientos, prueba de eso es que mentimos, prueba de eso es, bueno, cada uno de nosotros sabemos en qué pecamos, pero es ahí, por eso los llevé a Juan 3. Creemos en lo que Cristo hizo y es por él que somos perdonados. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, bueno, para connotar ahí un poquito lo que dijo el hermano, creo que fue el hermano Jonathan que estaba hablando ahorita, sobre el tema de la que Dios puso una serpiente y todo el que tocaba la serpiente o la culebra era sanado. Lo que pasa es que nosotros no podemos impedirle a Dios lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿sí? Si Él quiere poner, bueno, hay un profeta en este momento que todavía no lo hay, pero si lo hay, pues obviamente va a ser enviado por Dios y si es enviado por Dios, nosotros lo vamos a reconocer como en aquellos tiempos, en los tiempos de antes. Entonces ahí estaba prácticamente Moisés. Y pues y Dios le dijo a Moisés, una serpiente, hazla y todo aquel que tocar la serpiente va a ser sano, pero Sí, no eso en es el, mirarla, ¿cierto? La Biblia dice, con solo mirarla, ahí es con donde está la solo fe. Ahí está total, la fe. total. Entonces, resulta y pasa de que no va a ser la serpiente, no señor, va a ser Dios. Usted ahorita estaba haciendo estaba haciendo
bueno, leyendo el pasaje bíblico, cuando nosotros somos obedientes en la palabra de Dios, en lo que dice Dios, pero más no que la culebra salvó, no, 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 no. Nosotros tenemos que acatar y captar es quién dio esa orden, quién es el que está hablando. Entonces, el que está hablando es Dios, y Dios dice, pues, toca esa piedra, toca la piedra. Es como cuando el profeta Naamán estaba enfermo. ¿Y qué le dijo el profeta Eliseo? Métete en el río tal y vas a ser sanado. Y el profeta y el general Naamán no creía hasta que fue y fue sanado. El río no fue el que lo sanó, sino fue que él copió esa orden, prácticamente siguió esa orden, como quien dice, ¿será que voy o no voy? Y él se metió al río, prácticamente se hundió 7 veces y fue sanado. Pero no fue el río quien lo sanó, fue la obediencia, aunque él tenía dudas. Gracias, profe. Vamos a aprender que la Biblia nos enseña lo que se llama los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Son las maneras que Dios nos da el perdón. Entonces, volviendo a la serpiente de bronce, o sea, la serpiente de bronce tiene un significado grande porque es un tipo de Cristo, lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Por eso Jesús le enseñó eso a Nicodemo. ¿Qué necesitaban hacer los israelitas cuando eran mordidos por una serpiente venenosa? Ellos necesitaban tener la confianza en lo que había ahí arriba, esa asta con una serpiente de bronce. O sea, había que mirarla. Eso es la fe, esa es la confianza. Por eso Cristo, o sea, el centro ahí es Cristo. Y hay una cosa que hay que cambiar la palabra obediencia por fe, porque nosotros no somos obedientes. Si fuéramos obedientes, no pecáramos. Entonces, mire lo que hace Dios. ¿Qué hizo Dios? A nosotros desobedientes envió al obediente. ¿Quién es el obediente? Cristo Jesús. Por eso, cuando hablamos de Cristo, aprendas en hablar de la doble sustitución de Jesús. ¿Y qué es la doble sustitución de Jesús? La primera, cómo Él cumplió cada mandamiento en lugar de usted y lugar mío. Es por eso que somos perdonados. Y cómo Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La doble sustitución de Jesús. Entonces, teniendo en claro esto, de que ya hemos analizado, porque ya hablamos ya identificamos el propósito del curso, ya hablamos de esos 3 pasajes. A base de esto vamos a identificar las 3 ramas principales del cristianismo. ¿Y por qué nos concentramos en el cristianismo? Mire, nosotros necesitamos ser muy conscientes y muy serios en lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la identidad espiritual. ¿Por qué? Pues primero, el Dios verdadero es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Por qué no hablamos aquí de testigos de Jehová, por decir un ejemplo? ¿Por qué decimos que no son cristianos? Porque no creen en el Dios trino. No necesitamos avanzar más. O sea, a ellos, pues si hay oportunidad de predicarles, hay que hacerlo, pero no podemos dar un nombre a algo o a alguien que no lo es. O sea, eso es muy importante que necesitamos nosotros identificarlos. Pero eso no quiere decir que somos mejores que ellos, porque ellos también tienen el mismo problema de nosotros, el pecado. Entonces son cosas que necesitamos entender. Y cuando estamos hablando de esto, siempre hay que partir de esta pregunta: si hay una sola Biblia. Y sabemos que existen muchas versiones en español. Yo doy gracias a Dios de que existen muchas versiones en español que podemos leer y cómo el Espíritu Santo nos guía en la verdad. Entonces tenemos esta pregunta: si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias que no creen lo mismo? Y también en qué consisten estas diferencias. Y esto es muy importante notarlo. ¿Y por qué es importante notarlo? Porque estamos hablando de nuestra salvación.
O sea, estoy hablando de mi salvación, estoy hablando de mi relación con Dios. O sea, no estamos hablando de esta persona o de aquel grupo o de esta situación. Aquí estamos hablando muy personalmente. Estoy yo con ustedes, pues estábamos hablando de Gonzalo, de Jason, de Jonathan, de Fernanda. O sea, estamos nosotros 5 aquí mirando nosotros. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? Y esto es muy importante, ir a la Biblia y pensar cómo se expandió el cristianismo. Y bueno, ustedes saben que Jesucristo empezó solo, luego llamó a 12 hombres, luego él llamó a otros más, a los 70, para que fueran y prepararan el camino. Pero cuando estamos leyendo los evangelios, nos damos cuenta que mucha gente seguía a Jesús por los milagros, por que les daba de comer. Y cuando Jesús en el evangelio de Juan, capítulo 6, les dice, yo soy el pan de vida y todo el que me come vivirá para siempre. Y mucha gente fue atrás, no creían quién era Jesús, porque Jesús usó milagros, Jesús hizo muchas cosas, expulsó demonios, hizo muchas cosas para mostrar que él era el Mesías, para mostrar que el reino de Dios estaba presente. Por eso lo hizo. Pero muchos lo abandonaron. Pero Jesús dedicó su tiempo a enseñar a los que llamamos los 12 apóstoles. Después de que Jesús murió, resucitó y subió a los cielos, en Hechos capítulo 2 les da una promesa. Y esa promesa que les da es, quédense en Jerusalén para que sean, ¿qué? Mis testigos. Unos pocos hombres allá en Jerusalén. Pero ¿qué sucedió? Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 41, que nos dice. Hechos 2, 41. Y acuérdense que eso sucedió en el momento de que el Espíritu Santo en forma de fuego, en lenguas de fuego, llegó a los apóstoles. ¿Qué nos dice Hechos 2, 42? Perdón, 41. Hechos 2, 41. Dice, profe, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces, ¿cuántos se añadieron? 3.000 3.000 personas. personas. Ahora vamos a Hechos capítulo 4, versículo 4, que nos dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. O sea, vemos cómo está expandiéndose el cristianismo. Tanto que al último no pudieron contarlos. Vamos a ir a Hechos 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces se multiplicaba, no había un número. Y esto en verdad nos lleva a pensar mucho cómo el Espíritu Santo, porque toda esta es la gloria del Espíritu Santo, usando medios de gracia, en este caso el Evangelio, el bautismo, trajo a muchos a la fe. ¿Cómo se expandió el reino de los cielos? El Espíritu Santo usando la palabra, especialmente el Evangelio y el bautismo. Aquí lo acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles. Es así como se expandió. No fue por un hombre. No fue porque esos apóstoles eran personas que eran rectas, no. Dios los usó como pueblo adquirido, así como lo usa usted y a mí para que hablemos de la palabra de Dios a otros. Pero, ¿qué es lo que da la fe? La fe es por el oír y el oír, por la palabra de Dios. O sea, la fe viene de la misma palabra de Dios. Y eso Eh, únicamente lo hace el Espíritu Santo.
nadie Profe, más. profe, una connotación o una pregunta. Esto prácticamente pues me lleva a leer un poco el Antiguo Testamento, este pasaje bíblico, porque dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes. Aquí hay una promesa, aquí hay una promesa de servidores. Yo le llamo a los sacerdotes, sacerdotes y pastores, yo les llamo servidores de Dios. Para mí son uno solo. En Éxodo 19:6 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Él está metiendo ahí prácticamente hombres y mujeres, un reino de sacerdotes. Y mire, usted mismo lo acabó de decir y usted mismo prácticamente nos está dando los pasajes bíblicos donde prácticamente se volvían al cristianismo 5.000, 30.000. O sea, prácticamente hoy, prácticamente la tierra de lo que no era en ese tiempo a hoy, yo creo que está convertida en un 90% y que hace falta ese 10%, pero que ese 10% ya son allá el budismo, otras religiones que no tienen que ver nada con el cristianismo. Gracias, profe. Sí, todos nosotros somos real sacerdocio, todos. Y es ahí donde aprendemos por qué la iglesia cristiana se expandió tan rápidamente. Entonces, acuérdense los pasajes que acabamos de leer de Hechos. Entonces, esto no solamente nos sirve como parte de la historia, sino también como un fundamento bíblico. Romanos 1:16, ¿qué nos dice? Aquí lo tenemos en pantalla. Y contestando esta pregunta, ¿por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? ¿Quién desea leer este pasaje? Dice, profe, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Esa palabra poder es poder de Dios. Es la misma palabra de dinamita. Y ustedes saben todo el efecto que hace cuando queremos usar la dinamita y explotar algo, ¿no? Ve ese poder. Esa es la palabra que usa el griego en este versículo, dinamis, dinamita. Entonces, ¿por qué se expandió el evangelio? Por el poder de Dios. Ahora, ¿qué queremos ver con esto? De que el evangelio o la iglesia no se expandió por una X denominación o X persona. Es por el poder de Dios. Acuérdense lo que hemos estado viendo. ¿A quién le damos toda la gloria? Se la damos a Dios. Entonces, es el mismo Dios que hizo que creciera la iglesia con todo su poder. Pero también habían otros factores. ¿Y esos factores cuáles son? Pues primero, ya sabemos que el poder del mensaje del evangelio para producir la fe en aquellos que lo escuchan. Y esto a que otra vez nos lleva, y perdóneme que esté repitiendo tal vez lo mismo. Hoy en día muchos creen que han llegado a la fe por testimonios. No es así. O sea, para llegar a la fe necesitamos es el contacto con la palabra de Dios. Muchos dicen que han llegado a la fe por sueños. No es así. Es por el poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién le estamos dando la gloria? A Dios. El otro punto es la crueldad del Imperio Romano, porque si nosotros somos estudiosos de la Biblia, sabemos que hubieron unos imperios. Estuvo el egipcio, los sirios. Luego, cuando estudiamos Daniel, si estudiamos bien Daniel, nos damos cuenta que Daniel habla de los otros imperios, como el griego, también se habla del persa, también se habla del imperio griego y hasta que llega el imperio romano. Entonces, cuando estamos estudiando Gálatas 4:4, que Gálatas 4:4 nos dice, cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido bajo la ley, nacido de una mujer. Entonces, Dios sabía en qué momento iba a mandar al Mesías, a Cristo Jesús. Era el imperio romano. Y en ese tiempo existía algo que se llama la paz romana.
O sea, el Imperio Romano hizo muchas cosas, bueno, buenas, hablando para la sociedad. Y una de las cosas buenas es que ya habían muchos caminos para poder comunicarse de un lugar a otro. El mar era muy tranquilo, poder viajar, porque los soldados romanos mantenían el control de eso. Ya no habían ladrones o problemas grandes en cuanto a esto. Pero, pero el Imperio Romano fue un principal persecutor del cristianismo. Entonces, eso llevó a que los cristianos pudieran expandirse, a que los cristianos pudieran ir de un lugar a otro, que es lo que estamos viendo en este pasaje o en esta historia bíblica para el día de hoy de Hechos. Ahora, otra cosa que hizo que creciera el cristianismo es el amor y la compasión de los cristianos a los miembros más vulnerables de la sociedad. ¿Quiénes eran esos miembros vulnerables de la sociedad? Las viudas y los huérfanos. Si ustedes recuerdan en Hechos de los Apóstoles, para en el capítulo 6 hubo un problema de que estaban criticando a los apóstoles porque no le daban la comida a algunos griegos o algo así. Y ahí fue donde llamaron estos diáconos para que sirvieran. Pero ellos estaban muy, muy preocupados por personas que sufrían, porque en ese tiempo no existía un sistema de pensiones o de ayudas como hoy en día. Entonces, ellos mostraron ese amor hacia ellos, ayudándoles con la comida y protegiéndolos. Entonces, ya sabemos cómo creció el cristianismo, la expansión. Primero, el poder del evangelio. Segundo, la crueldad de los romanos que hicieron que se expandieran por todos lados. Es más, cuando se estudia las cartas de Pedro, Pedro le está escribiendo a todos los que están esparcidos, los que están en la diáspora, que están por todo el antiguo mundo. Y esta tercera, el amor y la compasión que mostraba. Por esto, es aquí donde nosotros, si venimos trayendo el hilo, necesitamos ver cuál es la roca sobre cuál construyó la iglesia cristiana primitiva según la Biblia. Y ese pasaje es muy importante, porque ese pasaje muestra de verdad sobre quién necesitamos estar fundamentados. ¿Quién desea leer este pasaje que está aquí en la pantalla? Mateo 16, 15 al 18. Ahí lo leo, profesor. Dale, Jonathan. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, gracias, Jonathan. Entonces, Jesús en el contexto le pregunta, ¿qué está diciendo la gente que soy yo? Y ustedes pueden notar que unos decían Elías, Juan el Bautista, no sabían quién era. Pero vemos la obra del Espíritu Santo. Hace de que Pedro lo confiese. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, aquí es muy importante este versículo bíblico en algo sobre quién está fundamentada la iglesia. Cuando Jesús, y por eso es muy importante los signos de puntuación, yo también te digo, aquí hay una coma, que tú eres Pedro, aquí hay una coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca que está hablando aquí Jesús? Es esta confesión de Pedro. Esta es la roca. La roca es Cristo. La roca sobre cuál está fundamentada la identidad espiritual de cualquier persona.
necesita estar enfocado en esta confesión de fe. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben qué verdad tan grande trae esto? Esto trae una verdad súper grande, que Jesús es 100% hombre, Jesús es 100% Dios. Tú eres el Cristo, el ungido, el escogido, y el ungido, el escogido, es Dios mismo. Por eso todo cristiano necesita creer eso, que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. No podemos separar sus dos naturalezas. Él es el Hijo, porque Él tomó la naturaleza de nosotros, del Dios viviente. Entonces, Jesús le dijo a Pedro que sobre esta roca, o sea, sobre esa confesión que hizo él, está edificada la iglesia. Entonces, es sobre Cristo. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Hablaron de Cristo y hablaron de lo que estamos viendo hoy, que Él es mi Señor, mi Salvador, hablando de la doble sustitución de Jesús, cómo Jesús cumplió cada mandamiento por usted y por mí, y cómo fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Pero eso nos lleva a conectarnos a los puntos que estamos viendo hoy en día en cuanto a la historia de la iglesia y conectado también con los textos bíblicos. Y aquí vemos lo que la iglesia de Roma, ¿cierto? La palabra católico, recuerden que la palabra católico significa universal. Entonces, siempre que nos identificamos, bueno, yo pertenecía a la iglesia católica romana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su sede está allá. Entonces, ellos en su identidad espiritual, no estamos hablando de personas, estamos hablando de la identidad espiritual de Roma. ¿Ellos qué dicen? ¿Que quién es la roca? Pues dicen que fue Pedro y después de eso dicen que de ahí viene una línea ininterrumpida de papas, que es lo que se llama la sucesión apostólica. Pero, ¿qué acabamos de leer? O sea, esto no es para decir qué dicen unos, qué dicen otros, sino qué dice la Biblia. ¿Quién es la roca? Es Cristo. La roca no es ningún hombre. La roca no es Pedro. La roca no es una denominación como tal. La roca es Cristo. Conectemos esto con la primera pregunta. ¿Cuál es mi identidad espiritual? Mi identidad espiritual, yo soy un miserable pecador que merezco ir al infierno, pero gracias a mi Dios por Jesucristo que me ha dado el perdón, la salvación, me ha dado la vida eterna. Entonces, aquí es importante esto porque ustedes saben que a base de esto fue que nació la iglesia de Roma. Ya estamos hablando un poquito de la época de la historia. Entonces, ya sabemos que la Biblia, según acabamos de leer con el contexto, la roca que se identifica o se va a edificar la iglesia es Cristo. No es un hombre, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es 100% hombre, 100% Dios. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nadie puede poner un fundamento, como dice 1 Corintios 3:11, del que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Es Cristo. Ese es el fundamento del por qué nosotros estamos acá. En Efesios 2:19-20 nos dice, ya no somos ni advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Quién es? La piedra angular, Jesucristo mismo. Entonces, mi identidad espiritual, la identidad espiritual de ustedes necesita estar fundamentada en Cristo. El Antiguo Testamento habla más de 300 profecías de Jesús. Y si alguien está leyendo la Biblia y no ve a Cristo,
es donde tenemos muchos problemas. Por eso, no hay otro versículo en la Biblia que se refiera a Pedro como el fundamento de la iglesia. Y hay que ser bien claros con eso. En cambio, tenemos muchos que se refieren a Cristo para que puedan ver esa connotación de que Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces ya sabemos que el fundamento con el cual está edificada la iglesia es la confesión que hizo Pedro. ¿Y cuál es la confesión que hizo Pedro? Tú eres el Cristo, Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios viviente. Y eso es muy importante para nuestra identidad espiritual. Por esto, podemos categorizar las denominaciones cristianas en 3 categorías. Y para eso, nosotros necesitamos ver que el cristianismo se multiplicó y fue tomando orden con el tiempo, y estaban estas 7 ciudades. Tenemos a Roma, a Constantinopla, a Éfeso, Alejandría, Jerusalén, Corinto y Antioquía. Un dato importante es que en el año 313 después de Cristo fue donde Constantino hizo de que el Imperio Romano tomara como religión oficial el cristianismo. Recuerden que el Imperio Romano antes tenía su propio Dios, el emperador, pero después de Constantino, pues ya el Imperio Romano tomó el cristianismo. Y eso es muy importante, esa fecha, porque es lo que cuenta la historia de la iglesia, y es donde empiezan los problemas, porque se empezó a perder sobre quién estaba fundamentada la iglesia. Y es en el año 455 donde podemos ver que el obispo de Roma, porque acuérdese, 313, Constantino hizo que el Imperio Romano adquiriera como religión oficial el cristianismo. Entonces el obispo de Roma que hizo un edicto, dijo, todos los obispos estaban sujetos al obispo de Roma. Y lamentablemente esto se volvió muy político. Si usted estudia bien la historia de la iglesia, ustedes se van a dar de cuenta que los papas en esa época ponían emperadores, ponían reyes, ponían gobernantes. Pero ¿qué pasó en el año 1054? Se rompió esa relación de las 7 iglesias y Constantinopla rechazó la primacía de Roma, y es donde nació la iglesia ortodoxa oriental. Entonces aquí, en esa historia que estamos viendo, y perdóname que sea tan directo, porque se dividió allá la iglesia, no fue por doctrina, por poder. Aunque hay una historia del filioque. ¿Y qué es el filioque? Pues confesamos que el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y ya los ortodoxos no creen eso, porque ellos usan a veces ese quiebre, pero en realidad fue por eso. No querían someterse al obispo de Roma, que sabemos que es el Papa. Entonces aquí, una línea rápidamente. Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles enseñaron a otros, se multiplicaron, y sobre quién se multiplicaron, el fundamento de la iglesia, que es Cristo. Hasta el año 313, ya Constantino, emperador de Roma, tomó religión oficial el cristianismo. Luego, en el año 1054, se dividió el catolicismo romano o la iglesia de Roma por no someterse al obispo. Y eso hace parte de esto, pero también empezaron a surgir personas como este italiano de Florencia, Savonarola, que él empezó a señalar la inmoralidad de la Iglesia Católica Romana, la corrupción que había. Luego apareció Juan Hus,
Y Juan Hus hizo un trabajo que motivó a Martín Lutero, y es que Juan Hus quería que la Biblia se predicara en el idioma del pueblo, que tenía realmente una importancia. Por eso yo les dije hace unos minutos atrás que yo doy gracias a Dios que hay muchas versiones en español. Y otro que no es muy conocido, Juan Wycliffe, que es de Inglaterra, y él fue muy conocido por traducir la Biblia Vulgata al idioma de la gente. Y recuerden que cuando hablamos de la Vulgata, fue la Biblia que la Iglesia de Roma tradujo del latín. Entonces, él lo tradujo pues al inglés, porque él es de Inglaterra. Estos personajes son importantes porque la historia del cristianismo los marca de cosas que quisieron hacer. Pero hubo un origen de las denominaciones cristianas, y ese origen de las denominaciones cristianas porque el catolicismo romano tuvo el poder sobre mucho tiempo hasta el año 1500 y especialmente el año 1517. Entonces, un 31 de octubre, este monje agustino, Martín Lutero, en Alemania, él escribió 95 tesis por dos problemas que había: los abusos del papado y el tema de las indulgencias. Entonces, ¿qué son las indulgencias? Que las personas compraban un papel y ese papel decía si una persona que estaba en el purgatorio salía del purgatorio para el cielo. Pero esas 95 tesis, Lutero no las escribió para hacer una división. Él simplemente quería que los grandes teólogos de la iglesia romana en ese tiempo pudieran tener una discusión. Por eso los pegó en la puerta de la catedral de Wittenberg. ¿Y por qué el 31 de octubre? Porque el 1 de noviembre es el día de todos los muertos. Entonces, la iglesia se iba a llenar, siempre iban las personas allá, iba a estar público esta manera de poder expresar lo que quería Lutero enseñar. Y ahí fue donde empezó la reforma luterana. Pero llegaron otras personas que quisieron trabajar con Lutero. Uno fue Zwinglio, otro Calvino. Y aquí ellos al principio, bueno, se quisieron unir porque realmente hubo un problema grande entre el papado y Martín Lutero. Es más, nosotros nos llamamos luteranos, no porque nos autopusimos ese nombre. Los católicos romanos de esa época fueron los que dijeron, los luteranos, los seguidores de Lutero. Pero si ustedes, los que han estudiado mucho con nosotros, se dan cuenta que de Lutero hablamos poco. Siempre estamos enfocados en la Biblia, pero en este curso que estamos hablando de la historia, y aquí vamos rápidamente porque es muchas más cosas, pues hablamos un poco de él, lo que él hizo. Y ya te doy la palabra, Jason, ya te la doy. Y Zwinglio y Calvino son personas que ustedes necesitan identificar. ¿Por qué? Porque Zwinglio tuvo muchos problemas de ser antirromano. O sea, para Zwinglio todo lo que hacía la Iglesia Católica Romana era malo. Calvino era un abogado y él quiso poner todo en términos de abogados. De ahí es donde viene mucho cómo deben de vestir las personas, o que esto es pecado sin que la Biblia lo diga, por esa manera legalista. Por eso los padres de la Iglesia Reformada y Protestante son estas dos personas, Zwinglio y Calvino. Pero ellos tuvieron grandes diferencias con Lutero. Y esas grandes diferencias fue por cómo se interpreta la Biblia. Y hoy en día todavía muchas personas tienen mucha conectividad con Zwinglio y con Calvino, pero muchos no lo saben. Y por eso es importante tener más o menos la idea de cuáles eran sus creencias. Jason. Bueno, profe, usted pues está nombrando a Lutero, pues obviamente fue, sí, pues prácticamente hizo parte de la iglesia
católica romana, pero prácticamente yo llamo a esta iglesia cristiana universal, porque todo el mundo está diciendo que católica significa universal, ¿sí? Yo le hago usted una pregunta, profe. Ustedes prácticamente no solamente, o sea, como tal en sí, no están solamente en Colombia. Ustedes están en México, ustedes están en Estados Unidos, ustedes están prácticamente en algunas partes, no del país, sino prácticamente en el mundo. Eso se llama universal. Entonces yo le digo a usted, profe, ¿por qué negar a Lutero? Si Lutero prácticamente pues lo que hizo es hacer valer unos puntos que dicen en la Biblia y que prácticamente el Papa en ese entonces, el que estaba, no lo quiso aceptar. Entonces, obviamente sí, nace el protestantismo, pero yo no le llamo protestante, también son cristianos, también es una congregación, también es una iglesia, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy con esto, profe, es mi siguiente pregunta. Si Lutero, obviamente, ¿por qué? Porque es que aquí en el catolicismo le llaman a Lutero como el anticristo, y él no hizo nada que hace el anticristo. Lutero nunca, como quien dice, nunca blasfemó. Porque ese sí es el anticristo, el que blasfema contra la palabra de Dios, el que blasfema contra el Espíritu Santo. Todo aquel que niega, agregue o ponga, pero eh, desde un principio, o no lo podemos llamar de la creación, sino de aquellos escritores que comenzaron a traducir la Biblia y que obviamente escondieron algunos puntos y que hoy en día la Iglesia Católica, que es la que prácticamente, bueno, antes tenía ese poder, pero ya no lo tiene porque está Iglesia Ortodoxa, Iglesia Anglicana, Iglesia Católica. Hay tres prácticamente acá, tres congregaciones en la Iglesia Católica, pero a lo que yo voy es por qué no aceptaron esos tres puntos o esos tres o esas 95 tesis que obviamente son de la palabra de Dios, ¿por qué no lo aceptaron? Esa es mi pregunta, Sí, profe. claro que sí. Y cuando hablamos de la Iglesia Universal, primero, vamos a cambiar esto, ¿cierto? ¿Quiénes son la Iglesia Universal? La Biblia nos enseña que hay dos iglesias, la invisible y la visible. ¿Cuál es la visible? Donde nosotros nos reunimos. Esa es la visible. Pero la invisible, esa es la importante, que es lo que hemos estado hablando. O sea, sobre quién está fundamentada mi fe. ¿Por qué voy a ir yo al cielo? Entonces, es importante eso. ¿Por qué voy a ir yo al cielo? Gonzalo. Eh, eh, sobre el tema que estamos hablando ahorita, que está hablando el hermano, yo veo que antiguamente, antes de Martín Lutero y aquellos reformadores, cuando sacaron todos esos edictos de la iglesia estaba cautivada porque solamente leían la Biblia o la Vulgata los sacerdotes que, que llevaban aquella predicación al pueblo engañados porque lo leían en latín y muchos no sabían lo que decían. Y todas estas reformas pues fueron muy buenas para el pueblo porque fueron llevadas, aunque tuvieron muchas diferencias y pues, tuvieron muchos problemas por cómo se estaba llevando, pero Martín Lutero sacó de la oscuridad, de las tinieblas, aquellos que tenían cautivo la Iglesia Católica. Aquellos como ustedes políticamente ya habían llevado otras cosas a la Biblia y la habían engrandecido con esos edictos y con esas, ¿cómo se llama? Que tenían que comprar Las indulgencias. eso, para uno salvarse, entonces, ¿cuál era el motivo? No, ahí no había ninguna santidad, ni había la revelación del Espíritu. La revelación del Espíritu vino después de que fue liberada de nuevamente la palabra de Dios del antiguo evangelio. Cuando llegaron, fueron reformadas por palabras de Martín Lutero, por los mismos William, Juan Calvino,
los reformistas de aquella época y la parte luterana que después estudiaron, pero sabemos que la Iglesia Católica, a pesar de todo, tiene muchos errores y lo está demostrando. Ese es mi concepto para muchos. No sé para ustedes qué pueden Sí, entender sobre hay eso. algo importante aquí, es que, y más adelante vamos a ver un poco de eso. Entonces, todo se hace con esta pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué existen tantas denominaciones, cierto? Entonces, la Iglesia de Roma tiene como fuente no solamente la Biblia, sino la tradición. ¿Y qué es la tradición? Lo que ha escrito el Papa y los concilios. Por eso es que existen algunas doctrinas que no son doctrinas bíblicas. Un ejemplo, el purgatorio. Jason, ¿por qué no creyeron? Porque con las indulgencias estaban construyendo Roma, lo que conocemos hoy como el Vaticano. Entonces, vemos que por el dinero ellos no quisieron ceder. Cuando uno está estudiando un poco sobre esto, se da cuenta que muchos compraban, le daban dinero en esa época fue León X, el que le tocó a Lutero, fue León X, y fue muy gracioso porque la gente, yo quiero que Jason sea hablamos entre nosotros aquí, el presidente de Colombia. Entonces iban donde el Papa, y bueno, ¿cuánto me vale que me ponga Jason, mi amigo, como presidente? Y el Papa decía cuánto y le daban la plata. Y después llegaron con las indulgencias a la gente. Entonces hay un tipo muy famoso en la historia, Juan Tesle. Y Juan Tesle decía, en cuanto suena la moneda en el cofre, el, el purgatorio se abre y el alma vuela. Y así era como andaba de lugar en lugar, y eso lo escuchó Lutero. Pero detrás de la historia de Lutero hay una pregunta. ¿Cuántas obras tengo que hacer para ser salvo? Y Lutero aprendió de que no había que hacer ninguna obra porque todo lo hizo Cristo. Por eso, cuando hablamos de la Iglesia Universal, hablemos de los creyentes, de nosotros los que creemos en Jesús. Por eso la pregunta, ¿qué me lleva al cielo? ¿Por qué vamos a ir al cielo? Quiero escuchar la respuesta de ustedes rápidamente. ¿Por qué vamos a ir al cielo? Que somos cristianos y somos seguidores de Cristo, porque somos pecadores y esos pecados prácticamente Cristo los absolvió en la cruz. Bien, ¿alguien? ¿Por qué vamos al Este, cielo? yo digo que vamos al cielo porque ya Cristo hizo todo por nosotros en la cruz. Fue el que vino y nos dio esa salvación, nos dio esa gracia y nos dio a conocer y nos separó de la ley y nos a la gracia para perdón de nuestros pecados y ser perdonados por medio de Jesucristo Bien, muy bien. que nos dio, que fue el Dios, pues, Muy prácticamente bien. el que Así es. O sea, seamos como niños. ¿Por qué vamos a ir al cielo? Por Cristo. Por Cristo. Por eso vamos a ir al cielo. Punto aparte. Entonces, ¿por qué vamos a ir al cielo? Por Cristo. Ahorita lo aprendimos de Juan 3. ¿Quién no va al cielo? El que no cree en Él. Usted y yo sí creemos en Él. Entonces, Jonathan, Profesor, yo le quería hacer una preguntita con respecto hablando de la Iglesia Universal, en el sentido de otras congregaciones. Eh, si le puedo hacer una preguntita, ¿cuál sería nuestra relación con las demás congregaciones que en cuanto a la Iglesia Universal? No sé si está bien dicho, o las demás denominaciones, o no sé qué título le podemos poner. ¿Cuál debería sí, ser nuestra... ¿Existe una amistad, una hermandad, el hecho de trabajar juntos? ¿Eso sí o que sí, no sé? sí, muy bien. Es importante que cuando estudiamos las cartas de Juan, en las cartas de Juan aprendemos una palabra que se llama compañerismo. Entonces, ¿yo con quién puedo tener compañerismo? Y la base entra es que creamos lo mismo. Ese es el punto claro, que creamos lo mismo.
¿Por qué hay diferencias doctrinales? Si alguna denominación tiene o una persona tiene una diferencia doctrinal, pues otra vez, no vamos a decir que esa persona va a ir al cielo, no va a ir al cielo, o a no ser de que esté negando la obra de Cristo, porque hay doctrinas que niegan la obra de Cristo y son serias. A veces no las percibimos, pero es serio. Hay gente que, por ejemplo, por el solo hecho de decir yo ya no peco, está negando la obra de Cristo, por citar ese ejemplo. Entonces, ¿con quién tenemos compañerismo? Jonathan, esa es la palabra, hablando de la manera espiritual. Y yo siempre comparo esto como, bueno, a nosotros nos gusta comer bien, ¿cierto? Comer bien. ¿Y por qué nosotros no cogemos comida que hay en la basura? ¿Por qué? Porque esa comida nos puede hacer daño. Espiritualmente pasa igual. Usted y yo necesitamos aprender a ser exquisitos, porque la palabra de Dios es un alimento exquisito. Entonces, cuando yo veo lo que la palabra de Dios me dice, que mi fundamento de la fe es Cristo, pero noten esto. Ustedes saben que la Iglesia Católica Romana enseña de la salvación por obras. Ustedes saben que las iglesias protestantes y reformadas dicen que hay que dejar de hacer muchas cosas para ser salvos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué aprendimos esta mañana? ¿Cómo somos salvos? Por Cristo. Eso fue lo que aprendimos. O sea, yo no tengo que hacer ni dejar de hacer nada para ser salvo. Cristo lo hizo todo por mí. Entonces, si hay una persona que cree diferente, espiritualmente, ¿qué nos va a unir? Nada. Es una oportunidad de enseñarle a esa persona la palabra de Dios. Por eso existe Academia Cristo. Bien, Jonathan. Entonces, hoy en día existen tres ramas: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y las iglesias protestantes o reformadas, que de ahí donde vienen lo que ustedes conocen como asambleas de Dios, como, bueno, tantas denominaciones que hay. Hablo de asambleas de Dios porque Jason ha visto, no sé si en Argentina hay, pero hay muchas denominaciones que dicen ser cristianas, pero es muy interesante porque hablan todavía de la salvación por obras. Yo quiero que se aprendan esta palabra, sinergismo. ¿Qué es el sinergismo? Es algo que es mutuo. Yo tengo que hacer. Y esa palabra sinergismo en muchos los engaña, porque muchos dicen, yo salgo de la Iglesia Católica Romana y les pongo este ejemplo, porque hay mucha idolatría, ¿cierto? Pero llegan a otra iglesia y que escuchan hablar todo el día de los diezmos, de los diezmos, de los diezmos. Entonces ya no hay idolatría a imágenes, ya hay idolatría al dinero, porque toda la predicación es a la raíz del dinero. Entonces salen de una cosa para seguir con otra, lo mismo, pero con un nombre diferente. Ahora, salen de la iglesia romana porque allá me enseñan qué tengo que hacer para ser salvo, pero llegan a las iglesias evangélicas, qué tengo que dejar de hacer para ser salvo. ¿Y dónde está Cristo? Entonces, eso es muy importante que usted y yo lo tengamos claro, porque mire lo que aprendimos hoy. ¿Cuál es mi identidad espiritual? El fundamento es Cristo. Entonces, esa base de estas tres ramas que vamos a tener en nuestro estudio: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y las iglesias protestantes y reformadas. Ya sabemos más o menos cómo surgió eso a través de los años. Y por esto estamos aquí. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a poder mejorar nuestra identidad espiritual. ¿Vamos bien? Profe, quiero aportar algo. Eh, pues ahorita lo que estaba diciendo Jonathan, y pues él hizo una pregunta al principio y yo creo que él mismo se respondió cuando él dijo que él no era digno de recibir a un, o sea, que él no se veía como recibir a un, por decir, un testigo de Jehová para predicar la palabra.
yo te doy un mensaje, hermano Jonathan. Eh, ábrele las puertas a Dios. Cualquiera que vaya a hablar de la palabra de Dios, bienvenido sea. Ábrele las puertas. Mira, te voy a poner un ejemplo bien claro. Yo estaba con la pierna partida y a mi casa llegaron testigos de Jehová y unos evangélicos, llegaron como cuatro. Y venimos a hablarte de la palabra de Dios. Y yo le dije, bienvenido sea, pero ¿sabes por qué yo hice eso? Porque es que Cristo dejó un mandamiento y el mandamiento es ámense unos a otros. Ojo, dentro del cristianismo, ¿no? Ámense unos a otros. Entonces ese ámense de unos a otros es un gran mandamiento que deja el mismo Cristo, que obviamente tenemos que abrir ese corazón cuando Dios manda a esas personas a predicar el evangelio. Mira lo que estaba diciendo ahorita el profe. Se multiplicaron de 5.000 a 30.000. ¿Ya? Entonces, así como lleguen a tu casa a predicar, tú también en cualquier momento lo vas a hacer. Y aquellos que están en otras religiones, pues obviamente tú también en cualquier momento el Espíritu Santo puede obrar en esas personas por medio de ti, porque tú estás orando por esas personas y obviamente pues Dios te va a hacer el milagro que tú esperas, que esa persona o que esa familia se le componga la parte económica, que salgan de los problemas, que si hay algún enfermo que se sanen, miles y miles de cosas que obviamente el mismo Cristo hizo cuando llegó a la tierra, ¿sí? Pero y me gusta mucho esta clase, profe, porque mire, usted prácticamente está colocando que fue la última ayuda, las denominaciones cristianas, o sea, estamos dentro del cristianismo y que dentro del cristianismo prácticamente está la iglesia católica, la iglesia luterana y el protestantismo. Pero esto quiere decir de que nosotros somos de una sola familia, de Cristo, somos en Cristo. Gracias, profe. Sí, y somos de, o sea, aquí vamos a diferenciar dos cosas, ¿bien? La primera, lo que enseña una denominación, listo. Lo segundo, somos nosotros. O sea, aquí estamos hablando muy personalmente. Yo, ¿por qué no me identifico con esta denominación? Y la única respuesta, y lo hacemos por amor, es por la doctrina. Porque también una manera de llamar Jason, las cartas de Juan son muy importantes para este tema. Porque Juan dice, no le digan bienvenido a cualquiera que traiga otra doctrina. Porque Juan también dice eso. O sea, la Biblia habla de esa manera. Dios quiere que le prediquemos a otros, pero también Dios quiere que no le digamos bienvenidos a aquellos que traen otra doctrina. Y hay que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Pero otra vez, no quiere decir que somos mejores que otros. ¿Por qué existe Academia Cristo? Nosotros tenemos nuestra identidad como lo aprendimos hoy, pero queremos enseñar a otros esta identidad que se ha perdido, que se ha perdido. ¿Por qué? Porque no queremos que se hable más de las obras, porque un poco de levadura leuda toda la masa. En Gálatas enseña eso. Un poco de doctrina falsa se tira todo. ¿Qué es doctrina falsa? Es mentira. Y usted y yo, todos nosotros sabemos que para mantener una mentira, ¿qué hay que hacer? Decir otra mentira. Y lamentablemente pasa mucho eso. Otra vez, no estamos hablando de personas individuales, porque ¿qué es lo que nos lleva al cielo? La fe en Cristo Jesús. Bien, entonces, Profe, ¿cómo en- podemos llamar aquella doctrina que son otras religiones que no tienen que ver como con el cristianismo? Por ejemplo, el budismo, para no extenderme tanto. son sectas, son sectas, son Gracias, profe. sectas. Bien. Jonathan también había levantado la mano. Sí, profesor. Justamente estaba pensando en ese pasaje, que yo por lo menos en ese sentido estoy claro. Eh, Ahí el de Segunda de Juan, versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que venía hablando de la doctrina de Jesucristo, no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le hagáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido no participa, o sea, somos participantes de su mala obra. Por lo menos nosotros en lo personal, generalmente a los testigos de Jehová no los recibimos en casa por esta cuestión, pues yo en este pasaje lo tomé
literal sería. Dios me habló en este sentido. Y claro, yo creo que, que también Dios nos tiene que dar discernimiento a través de su palabra. Bueno, podemos, no sé si la palabra es lamentable, pero es verdad que hay cierta diferencia en la doctrina que no nos hacen, no nos hacen esa fraternidad de hermandad. Por eso es importante conocer la escritura, un poco lo que nos anima acá la Academia de Cristo para nosotros, dónde nos identificamos espiritualmente. Ese Muy sería bien, mi aporte. muy bien. Entonces, gracias por estar acá. Voy a mandar la tarea para el segundo video el próximo miércoles. Vamos a terminar con oración. Agradezco su tiempo, su paciencia hoy que tuve unos problemas para iniciar puntualmente, pero con la ayuda de Dios el miércoles iniciamos puntualmente. Y aquí para servirles, si tienen alguna pregunta o duda o quieren hablar de algún tema, nos podemos poner una cita para conversar un poco más. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque esta mañana nos has enseñado cuál es el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús, quien por amor a nosotros vino a este mundo, llevó una vida perfecta, sufrió, murió y resucitó para darnos el cielo, el perdón de los pecados, la verdadera paz. Gracias te damos porque tú nos das también el techo, la comida, el vestido, conforme a tu voluntad. Pongo en tus manos a Fernando, igualmente a Jason, a Gonzalo, a Jonathan. Oro por sus familias para que seas tú también tratando con ellas y que seas tú permitiendo que sigan creciendo en la fe. Te doy gracias por la oportunidad de poder conocerlos, aunque sea por este medio, y poder crecer juntos en este conocimiento de la palabra. Bendice, Señor, este día, las actividades que tenemos para hacer y que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, profe, por la clase. No a ustedes por estar acá. Espero Bueno, pues que sigamos conectados. Muchas bendiciones. Un bueno, buen día. Chao, hasta luego. Hasta profe, luego. permiso, permiso, Enseguida. Chao. Chao. Bendiciones a permiso, todos. permiso, profe, Hola. Sí, dale. sí, mira, una pregunta, fue que yo he cogido casi todos los cursos, y yo, hello, Sí, usted ha cogido casi todos los cursos. sí, sí, Sí. ¿Y cuál es sí, la pregunta? sí, mira, eso porque, de los primeros que tú dijiste de las clases, de lo que íbamos a aprender, Sí, tiene problemas con el internet. Sí. hello, Sí, fue que se quedó. Pero he aprendido muchas cosas y todo, y haciendo las tareas, proyectos. sí, si alguna Sí. cosa me escribes por el WhatsApp, porque parece que Ah, pues, tienes mala señal de internet. ah, ¿Sí? pues, ah, Dale, pues, pues, para igual poderte escuchar bendiciones. bien. Jason, estamos hablando, papá. Listo, Muchas profe, Dios lo bendiciones. bendiga. Vale, profe, Dale, chao. chao, Chao. chao.